Bendiga nuevamente. Aquí estamos para traerle una palabra de gran bendición, una palabra del cielo a la tierra. Estamos aquí con un pastor, una persona muy usada por Dios, una persona importante para Dios. Quiero que primero salude a la audiencia, pastor. Primero que nada, toda la gloria, la honra y la alabanza sea a nuestro Padre que está en los cielos, a nuestro Dios. Sabemos que el más importante en todas las generaciones, el más grande se llama Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Jesucristo mismo vino a manifestar su gloria, a mostrarnos la vida del Padre, lo que es el verdadero amor del Padre, y no nos dejó desamparados. Amén, amén. Nos envió su precioso Espíritu Santo, que es el que nos guía hacia todo el camino de la verdad. Dios les bendiga, amados lectores, amados televidentes. Amén, amén. Sí. Y hoy queremos tocar un tema muy especial. Amén. Que es Génesis capítulo 34. Amén. Hermano. Sí, este capítulo 34, pastor, narra de un suceso pues que era como que una deshonra, era algo pues como quitarle pues como la entidad o esa parte pues de una mujer que se siente pues hija de una persona reconocida que era Jacob. Ajá. Y esta mujer fue Dina, que fue hija de Jacob. Y la historia pues relata en el versículo 34, si que leemos unos versículos para dar más entendimiento a lo que vamos a decir. En el capítulo 34, del 1 hasta concurrir continuamente hasta el 31. ¿Sí? ¿Quiere compartirlo, hermano? Si quiere leemos dos versículos. Ah, perfecto, está muy bien. Sí, sería bueno. Entonces, ¿inicio o inicias? Aquí iniciamos. Dice la palabra en el nombre de Jesús, capítulo 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra. Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Amén. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Dice el versículo 5. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Dice el versículo 6. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Amén. Ahí, pastor. Es tremendo porque ¿qué es una deshonra para usted, pastor? Pues hombre, yo veo que la escritura en el tiempo de Israel, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Israel, era algo muy estricto, era algo demasiado estricto. Amén. En el sentido de que Dios había dado unas leyes, había dado unos decretos, unos mandamientos a través de Moisés para que se ejecutaran, para que se cumplieran y fueran precisos, ya que el pueblo de Israel era la representación
de la pureza, Amén, amén. de la santidad. Era la representación de las cosas buenas hacia las demás naciones, hacia las otras naciones. Entonces, el no someterse y el no cumplir con lo que estaba establecido en la palabra de Dios sobre la santidad, que la santidad significa apartarnos Para Dios. para Dios y Amén. ser leales a Dios y ser puros. Eso implicaba unas consecuencias, ¿cierto? Unas Amén. consecuencias y eran bastante funestas, o sea, bastante fuerte aquel que no cumplía con esos mandatos, con ese mandato tan estricto según Amén. la palabra de Dios. Amén, sí. Es tremendo porque vemos que la deshonra que le hizo este príncipe Siquén a Dina era algo gravísimo en el pueblo de Israel. Era tanto que, como te dije, el pueblo de Israel era un pueblo apartado para Dios. Sí. Y vemos que en este pueblo donde vivía este príncipe, Siquén, ellos no eran nada del pueblo de Israel. Ellos tenían otros dioses paganos. Ajá. Pero la consecuencia vino porque Dina visitó ese lugar. Y dice la palabra que este príncipe vio a Dina, o sea, la codició, la tomó y la violó. Sí. Vemos algo muy importante en estos pasajes, porque hay momentos que de pronto hay lugares donde los cristianos no pueden ir porque pueden caer. Sí. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y vemos que de pronto esta mujer Dina visitó ese lugar y vino que la consecuencia. De pronto Satanás usó o de pronto influenció a este rey Siquén, porque cuando antes de violarla creo que él la codició. Pero la pregunta mía, ¿por qué Dina visitó ese lugar? Bueno, pero si no, ellos no tenían que juntarse ni visitar para que no hubiera mezcla. Pero la consecuencia vino por visitar a ese lugar. Pero nos tocaría comprobar lo que estamos diciendo, mi hermano. ¿Sí? ¿En qué versículo dice que Dina visitó ese lugar? Vemos Porque ahí, lo estamos exponiendo, pues, ¿cierto? Vemos en el versículo 1. Se dice, vamos a rectificarlo, ¿cierto? Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Entonces, qué bueno eso, ¿cierto? Usted, mi hermano, dice, Dina salió y entró a otro lugar que no le correspondía. Amén. ¿Cierto? Sí, es muy claro escuchar eso, de que muchas veces nosotros los cristianos, en vez de estar ocupados en la devoción, en la palabra de Dios, ¿cierto? En vez de estar entregados en la obra, vamos a pisar terrenos que no nos corresponden. Amén, es muy claro. Y ahí está muy legítimo su dicho, mi hermano. ¿Sí? El segundo versículo dice, y la vio Siquén, hijo de Amor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Ahí vemos el peligro, ¿sí? Amén. El peligro que se encuentra en las escrituras y en la misma vida real, ¿cierto? El versículo 3, ¿qué dice, hermano? Dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. O sea, en otra palabra, el hombre, pues, ¿cierto? Amor, Siquén, porque Amor Hebeo era el padre, ¿cierto? El padre, amén. Siquén
se enamoró y quiso hacer las cosas correctas, porque más adelante describe la escritura de que él estaba dispuesto a dar lo que fuera, ¿cierto? Porque a pesar de que él tuvo relaciones con ella y ella se entregó también a él, de que tuvieron relaciones, vemos también de que estos hombres, este rey y este hijo Ebeo, este hijo Siquem y este rey Amor Ebeo, respetaban a Israel, ¿cierto? Amén. Respetaban a Israel y ya ellos también veían la clase de personas que eran, ya que ellos eran muy estrictos a su ley, a la ley de Moisés en ese entonces. Amén. Ajá. Y es tremendo porque a causa de este acto, a causa de esta violación que hizo este rey Siquem, desató que una ira en algunos de los hermanos de Dina. Amén. Los hermanos de Dina, hijos de Jacob. Sí. Uh-huh. Entonces vemos, es tremendo porque de pronto Jacob no quería como airarse, porque de pronto temía que ese pueblo los fuera de pronto a matar o de pronto iba a desatar una guerra. Uh-huh. Pero veo que Jacob de pronto era pasivo, pero tenía dos hijos, que era Simeón y Levi. Estos dos hombres no se guardaron nada, porque la Biblia dice no paguen mal por mal. De pronto Sí. Jacob no quería de pronto hacer daño o entrar en guerra, pero a causa de esta violación se desató que una ira, Uh-huh. se desató que una venganza. Y estos dos hermanos, Simeón y Levi, de pronto se pusieron de acuerdo para qué, para hacer algo gravísimo, hacer algo atroz. Sí, sí. Amén. Entonces lo que vemos que estos dos hermanos, antes de que ellos hicieran algo grave, se pusieron de acuerdo, porque Uh-huh. no estaban contentos, no estaban bien con lo que hizo Siquem a su hermano. Ellos llegaron y cuando llegaron del campo ellos se airaron en gran manera y lamentaron el hecho de que esta mujer, Dina, hubiera tenido relaciones con este hombre Siquem. Entonces, entraron como en una negociación, ¿cierto? O sea, Un ya, acuerdo. sí, en un acuerdo, porque casi siempre para evitar las guerras debe haber un acuerdo, Amén. debe haber un convenio. Y el convenio se encuentra acá en el versículo 4 del capítulo 34 de Génesis. Y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo: tomaré por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. ¿Quiere continuar, hermano, con el 8? Amén. Dice el 8. Y Amor habló con ellos, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. El versículo 9 dice: y emparentad con nosotros, danos vuestra hija y tomad vosotros las nuestras. Uh-huh. Ahí vemos que tanto el príncipe Siquem como su hijo, ellos querían hacer un acuerdo. Sí, ahí había un acuerdo. Vamos a continuar acá el 10 en adelante. Sí. ¿Listo? Dice: y habitad con nosotros. Ahí está el acuerdo, ¿cierto? Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión.
Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos. O sea, en pocas palabras, este varón de Siquén, que es el rey, ¿sí? Sí, amén. Se humilló. Ahí vemos, ¿cierto? Se humilló y dijo: halle yo gracia delante, ¿cierto?, de vuestros ojos. Sí. Halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. En pocas palabras, Siquén sabía la atrocidad tan grave que había cometido su hijo, ¿sí? Amén. Y sabía que eso le podía acarrear tremendas consecuencias, ¿sí? Entonces dijo: aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Sí, por costumbre había eso también. Amén. Recuerda que Sí. había una costumbre en Israel, sí, y en los pueblos hebreos hasta el sol de hoy, hasta el día Eso de era una hasta el sol de cultura. hoy, ¿cierto? Era una costumbre de que el que quería tomar una hija de un padre, le Amén. debía dar una dote, como Presente, un presente, como ganado, como oro, como plata, Amén. Sí. o cosas muy valiosas. Entonces, por esa razón, eso significaba, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó en el 3, hermano? Dice el versículo 13. Uh-huh. Pero respondiendo los hijos de Jacob a Siquén y Amor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana, dice el 14. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestras hermanas a hombres incircuncisos, porque entre nosotros es abominación. Ajá. O sea, ellos le aclararon que no lo podían hacer, pero también con palabras engañosas. Con palabras engañosas, porque ya la maldad ya estaba en el corazón, o sea, ya había ira, ¿cierto? Ya Amén. había rencor, ya había resentimiento en el corazón de ellos. Amén, amén. ¿Cierto? Sí. Entonces ellos decían: no se puede hacer. Pero también vemos el 15 que dice: mas con esta condición os complaceremos, y si habéis de ser como nosotros. O sea, con palabras engañosas le dijeron: ustedes tienen que ser como nosotros. Amén. ¿Cierto? Sí. Ustedes tienen que ser como nosotros, para nosotros poder complacerlos. Entre vosotros todo varón, dice, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo, como dicen por ahí. ¿Sí? Habrá tanto que, como es el dicho, habrá tanto que den tan bueno. ¿Cierto? Amén, sí, sí. ¿Ha oído el dicho? Amén. Tremendo, o sea, que ellos ya tenían su engaño y a través de eso, la intención de ellos era que ellos hicieran lo mismo que a ellos les tocó. ¿Y qué les tocó a ellos? Sin circuncidarse, ¿cómo es no incircuncidarse, sino circuncidarse? Amén. ¿Sí? Para pertenecer al pueblo de Israel. Entonces mandaron a todo varón a que se cortara el prepucio, ¿cierto? Entonces, a que se circuncidare. Entonces, el hombre, pues, que estaba tan apegado a esta mujer, pues, consintió y habló con el pueblo. ¿Y qué pasó? El pueblo se dio. El pueblo se dio. Se dio el pueblo. ¿Y qué pasó después de que el pueblo se dio, mi hermano? Bueno, pasó algo, pues, dice que la propuesta fue algo engañosa, amén. Esto fue como cobrar venganza por lo que pasó con la hermana de ellos, que fue Dina. Cobraron una cruel venganza. Fue una cruel venganza en el sentido de que se fueron todos en contra de los hombres que se habían circuncidado. O sea, el hijo del rey y el rey, este hombre del cual hablamos, mandó a circuncidar a todos los varones, ¿cierto? Amén, amén. Para cumplir con su palabra. Pero los dos hijos, ¿cómo se llamó el nombre de los dos hijos, hermano? ¿Recuerdan? Se llamaron Simeón y Levi. Simeón y Leví
tomaron espadas, Ujú. ¿cierto? Al tercer día, cuando ellos estaban en su dolor más fuerte después de haberse circuncidado, y arremetieron contra todos los varones. Y después de que arremetieron contra todos los varones, tomaron sus posesiones, sus mujeres y sus hijos. Entonces, acá hay una enseñanza que nos deja la Escritura, Amén. que no debemos de tomar venganza nosotros mismos. Yo lo venía hablando ahorita, que venía en el Metrocable, venía hablándolo con unas personas, ¿sí? De que se mide la maldad de las personas por su corazón, o sea, con sus palabras, ¿cierto? Amén. Yo le decía a esas personas de que hay dos cosas que suceden en la vida. ¿Y cuáles son? Primero, el no creer en nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo gravísimo, ¿cierto? Amén. Amén. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad y no hacemos la voluntad de Dios, ¿sí? Es no creer en Jesucristo. Como aquellos hombres no consultaron a Jehová Dios, ¿cierto? En ese tiempo. Y al no consultar a Jehová Dios, hicieron las cosas en su propia voluntad. Y cuando nosotros hacemos las cosas en nuestra propia voluntad y no contamos con Dios, cometemos graves errores. Amén. Tremendo. Graves errores. Entonces es una enseñanza que podemos compartir hoy, de que debemos de contar siempre con la voluntad de Dios en cada paso que demos, en cada decisión que tomemos, y bregar a no estar tan quietos, ¿cierto? Porque recuerda lo que sucedió también con el rey David, ¿sí se acuerda? Uh-huh. Amén. Sucedió con el rey David que en tiempo de descanso, él vio a una mujer, yo creo que esa historia ya se ha mencionado mucho, ¿cierto? La codició en su corazón, tuvo relaciones con ella y resulta de que la mujer era comprometida y luego tuvo que asesinar ¿cierto? Sí. A Urias. Ajá. Uh-huh. Tuvo que asesinarlo para poder supuestamente enmendar su error. Entonces debemos de enmendar nuestros errores cada día y reconocer que somos pecadores y que todos fallamos, pero que debemos de dejar el pecado atrás y volvernos cada día al Señor. Amén. 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 Sí. Dios me los guarde, me los bendiga, qué pena. Continúa, mi hermano. Sí, Ya sí, para, ya para terminar, finalizar. para terminar, vemos que esta acción llevó algo pues trágico, amén. Y sabemos que Dios dice que hay que amarnos unos a los otros porque Dios es amor. En cuanto a estas cosas, primeramente como usted dice, mi hermano, hay que dejarle todas las cosas a Dios, sea problema grande, sea un problema mayor, porque Dios todo lo soluciona, pero cuando el hombre coge de pronto algo para hacerlo con sus manos, siempre va a terminar en cosas peores. Uh-huh. Y fue lo que pasó aquí en esta historia. Entonces, el mensaje es que todo problema hay que dejarlo que en la mano de Dios, porque sabemos que cuando Dios se encarga de todo, siempre hay un final feliz. Pero cuando el hombre siempre toma las cosas por las manos, va a haber siempre una tragedia, pastor. Sí, sí. Amén. Dios nos enseña a vivir en espíritu y no en la carne. Amén. Amén. Dios les bendiga. Así que para terminar, vamos a hacer una oración. Amén. Claro que Padre, sí. damos gracias a Dios por este tiempo. Señor, que tu palabra sea llegando, sea tocando cada corazón. Que este mensaje, Padre Santo, toque cada vida, cada familia, Padre Santo, Dios mío, Señor.
Permite, Padre Santo, Señor, que tu paz gobierne en cada hogar, Señor. Padre, hoy estamos reprendiendo toda maldad, toda venganza, Dios mío, Señor amado. En nombre de Cristo, Padre Celestial, que seas tu Espíritu Santo cambiando cada hogar, cada familia. Dios mío, toma los problemas, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre de la gloria, Señor. Que seas tú obrando en cada joven, Dios mío, en cada casa, en cada familia, Dios mío, Señor. Y que tu paz sea gobernando, Dios mío, Señor, de ahora y para siempre. En el nombre de Jesús lo bendecimos. Dios le bendiga. Amén.